Muchas gracias por toda esa interacción que tenemos a través de nuestras redes sociales. Por cierto, seguimos transmitiendo en vivo, no solamente a través de nuestra señal abierta de radio, sino a través de la fanpage de Majestad FM y la fanpage de A Primera Hora. Estamos en Facebook Live. Gracias a todos quienes se han conectado con nosotros y evidentemente nos retroalimentamos con sus mensajes, con sus comentarios, con sus sugerencias y por cierto también con sus críticas. Vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy y bueno, como hemos comentado en los últimos días, me parece a mí, contertulio, que la campaña relacionada a la elección por primera vez en las urnas de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, evidentemente está sufriendo pues un momento complejo, crítico. Hay un segmento de la sociedad, de la clase política, académicos, intelectuales, medios de comunicación, periodistas, que están abiertamente promoviendo la posibilidad del voto nulo, porque consideran que ese consejo, a través del voto nulo, van a ser deslegitimado. Y ese podría, dicen ellos, ser el camino que allane una eventual modificación de carácter constitucional que desaparezca el consejo, cosa rara, ¿no? Y es gracioso además, porque es gracioso, porque recuerda tú cuál fue uno de los clichés que se usó para legitimar precisamente todas las actuaciones del Consejo de Trujillo. ¿Te acuerdas cuál fue? ¿Cuál? De que fue un consejo que se conformó por la elección, que no sé qué. Y eso es falso, porque quienes llegaron ahí llegaron por ternas propuestas por el Ejecutivo. Claro, el doctor Trujillo no fue elegido mediante voto popular. Pero ese cuento le metieron a la gente, de que ellos están ahí por mandato popular. En fin, veamos qué piensa sobre este tema la abogada María Fernanda Rivadeneira. Ella es candidata a integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Manavita nos visita acá en nuestra mesa de trabajo. Bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días a ustedes y a todos y cada uno de los radioescuchas y también a los que nos están viendo a través de la plataforma digital. Gracias. Sobre esto que estamos comentando, ¿cuál es su postura respecto de esta suerte de campaña que se está viralizando en el sentido de que el país se pronuncie por el voto nulo en la elección de los integrantes del Consejo? Quiero convertir a los ecuatorianos en protagonistas y no solo en espectadores. Realmente que desde ahí hay que ir a empoderar a la ciudadanía de sus derechos. Y es vital que cada uno de los ecuatorianos conozca los derechos para que los pueda defender. Nadie defiende un derecho que no conoce. Y dentro de lo que está pasando en el país, se está cogiendo el desconocimiento de la ciudadanía para en base a eso promover un voto nulo, que es terrible, porque sí, de querer eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, está estipulado dentro de la Constitución, artículo 441, establece que para poder hacer un cambio dentro de la estructura del Estado, porque recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es parte de la quinta función del Estado, la función de transparencia y control social, y desde ahí hay que ir a hacer una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, no se puede eliminar mediante reforma parlamentaria y ni siquiera mediante consulta popular según su visión. Por supuesto. Mi visión y la de muchos juristas. Es correcta la presión que hace la doctora, porque a la gente le están vendiendo la idea de que están eliminando ese quinto poder y el Consejo como tal no es el quinto poder. Totalmente de acuerdo, Alexis. De hecho, no me permite mentir usted mismo en las varias intervenciones que ha tenido con diferentes juristas, como el doctor Ollarte, como en el cual menciona explícitamente que el Consejo de Participación Ciudadana solo se puede realizar eliminar mediante una consulta nacional constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente. Para eso hay que seguir además plazos, cumplir plazos y seguir procesos que los establece la Constitución. O sea, no es tan fácil. Así es, por eso como lo plantean, ir y votar nulo. Vuelvo y repito, se está aprovechando del desconocimiento de la ciudadanía para decirle, vote nulo, y en base a votar nulo se va a eliminar este organismo tan importante que es el Consejo de Participación Ciudadana. Además, votando nulo, digo, lo que podrían a lo que podrían empujarnos es a una repetición de elecciones, ¿no? Correcto. Una repetición de elecciones que en época de austeridad y de tal, digo, ¿cómo le puede resultar a la gente que hoy mismo está desvinculada del sector público, que ha sido despedida,
que se gasten tantos millones de dólares en una nueva consulta 60 o 30 días después. Lo que necesita el Ecuador es un país transparente, honesto, más equitativo, donde cada uno de los ecuatorianos lo sienta en hechos, no en palabras. Y desde ahí hay que ir a promover un Consejo de Participación Ciudadana donde sea integrado con ciudadanos que realmente vayan a hacer las cosas en base al ejemplo. Nuestro primer reto es reinstitucionalizar el Estado, fortalecer esta institucionalidad. Antes de desmenuzar sus propuestas, le quiero preguntar, porque una de las razones o la razón de fondo por la cual hay un segmento de la clase política y de académicos y de medios que están impulsando el voto nulo es porque consideran que dentro de los 43 candidatos hay un grupo de postulantes que se identifican con el correísmo. Y resulta que en esa lista, en algunas de esas listas aparece su nombre. ¿Usted está identificada con el correísmo? No. Tengo que hacerle esa pregunta por lo que se está diciendo. No, y gracias. Eso es muy bueno para mí. Hace 10 años entendí que si en la derrota no te rindes y en la victoria no te corrompes, podrás vencer tus propios miedos. Yo los vencí. Yo a los 22 años fui candidata a asambleísta provincial por Manabí y gané las elecciones. Y yo sentí la traición de adentro, que hoy día la quiero combatir desde afuera. A mí me arrebataron mi curul. ¿En qué año fue eso? En el 2009. ¿Ya? A mí me proclamaron, una vez que la Junta Provincial Electoral terminó el conteo dentro de la provincia de Manabí, a mí se me arrebató la curul. Y dentro de los mismos, por supuesto. Por eso es que me vinculan hoy día al correísmo. ¿Cómo se me puede llamar correísta después de que yo viví la traición de adentro? No es que me contaron, yo la viví. Yo gané las elecciones en el 2009 y fui asambleísta proclamada con los resultados. Era la tercera asambleísta por Manabí. Y quien me impugnó realmente fueron ellos. Fue el director provincial de Alianza País. Mi triunfo. ¿Quién era en esa época director? Jesús Lor. Y muchos directivos, y ahí están las pruebas. A las pruebas me remito, soy abogada de profesión. Entonces, usted... Nunca fui correísta y jamás fui correísta. Yo le aposté a un proyecto político, como el 85% de los ecuatorianos le apostaron. ¿Y quién le puso a María Fernanda Rivadeneira en la lista de los correístas con Tertulio? Ahí aparece, pues. Pero es que hay algunos varios, no, de hecho yo he pedido el derecho a la réplica en el diario El Telégrafo, que en un medio nacional sacaron. Totalmente de acuerdo, o sea, y por eso yo agradezco su pregunta. Para mí es fundamental, Manabí lo sabe, es fundamental que el Ecuador lo conozca. Correcto, por eso ya envió la carta al diario para... He enviado la carta hace 2 semanas y no ha tenido respuesta y he seguido insistiendo, pero justamente desde ahí podemos ver que hay un sesgo y se está haciendo una mala campaña, se está haciendo una campaña de deslegitimar, en este caso de desprestigiar a algunos candidatos, a las personas, por supuesto. Y de hecho, miren, en otro programa, en Políticamente Correcto, se me dice a mí que yo fui funcionaria pública. Sí, fui funcionaria pública antes de ser candidata a asambleísta provincial y fui funcionaria siendo asistente administrativo de la Procuraduría General del Estado cuando todavía era estudiante de Derecho. Viví aquí y estudié aquí y yo me desvinculé del correísmo, digámoslo así, o de este proyecto de toda esta corriente hace 10 años atrás, en su mejor época, en las que todos querían estar. Ahí me desvinculé. No ahora, no cuando están caídos. Correcto. No cuando ya no están en el poder. Correcto. Es válida la precisión que nos hace María Fernanda Rivadeneira, quien aspira a ser integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Rápidamente, lucha contra la corrupción. ¿Qué propone usted? Una justicia que tarda no es justicia. Y bajo ese lema voy a ir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a hacer de que cada denuncia que se proponga tenga que ser tramitada, investigada y que dentro de 3 meses los ecuatorianos sepamos que si hay que ir dentro de la justicia ordinaria o no y ser parte procesal, ser acusadores y no tramitadores, que es lo que realmente está faltando dentro del país, hacer una verdadera lucha contra la corrupción. ¿Y qué significa hacer una verdadera lucha contra la corrupción? Porque ese es un término, digamos, muy amplio y puede quedar como abstracto. ¿Qué hacer en la práctica? En la práctica es hacer la investigación pertinente. Sabiendo que el Consejo no tiene capacidad de juzgamiento, lo que puede hacer es
investigar, recabar denuncias y acudir a la Fiscalía, a la Contraloría, según el caso. Artículo 208, vamos a ser parte procesal de todas las investigaciones que se envíen a la Fiscalía General del Estado. ¿Pueden ser parte procesal? Por supuesto, por supuesto. Eso es dentro de nuestras atribuciones. Y eso es lo que está faltando realmente, ser parte procesal para ser acusadores y no tramitadores. Y no decir que por parte de un organismo o de otro se han tardado para darle al Ecuador realmente una investigación y que no quede en impunidad ningún acto de corrupción. Este mismo consejo ha hecho práctica de aquello. Recuerda tú que ha no? pedido a la Fiscalía que se vincule a varios exfuncionarios del gobierno anterior en casos de corrupción. Pero lo que hay que hacer es en todos, no en unos procesos, sino en todos y cada uno de los procesos que arrojen indicio de responsabilidad penal hacia aquellas personas, hacia aquellos funcionarios, hacia aquellos contratistas que tienen y que están derivando indicios de responsabilidad penal. Dentro de su plan, usted también ha propuesto transparentar los procesos de designación de autoridades. ¿Qué plantea? Que lo oscuro se vuelva claro. ¿A qué se refiere? Que se transparente como una norma dentro de los procesos de selección de autoridades. Yo pensé que era una alusión personal a mi compañero aquí. No, lo hemos hecho. Es que hay que decir las cosas como son. Para la ciudadanía, un concurso de merecimiento y oposición es normalmente como que se tomó en normalidad que esos concursos estaban amarrados o que esos concursos tenían nombre y apellido. Y no se tomó como norma transparentar un proceso de selección de autoridades. Y desde ahí voy al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a hacer las cosas como se deben de hacer, con ejemplos. Y el primer ejemplo, por ejemplo, está el concurso de la Corte Constitucional, que uno de los concursos que realmente ha sido bueno, que hay que mejorarlo, sí. Porque, por ejemplo, yo propongo que no hayan bancos de preguntas, que quienes vayan dentro de quienes son los postulantes deben de conocer la materia totalmente y no debe de haber un banco de preguntas para que sepan ni para que se tome en un caso de poder decir, bueno, se les dio las preguntas y ya saben las respuestas, sino que esa persona debe de manejar totalmente la experticia de la materia, de la competencia, de sus funciones. Hay algunos temas polémicos que, han hecho que alguna gente los identifique o los trate de ubicar en una orilla o en una corriente política a los candidatos al Consejo de Participación. Una de esas es someter a evaluación todas las decisiones del Consejo Transitorio. ¿Usted cree que debería ser así o no? Primero, recordemos lo que dice la consulta popular el 4 de febrero del 2018 y su anexo número 3. No olvidemos que cada pregunta tenía un anexo y el anexo está determinado. Dentro del anexo, lo que tiene el Consejo Transitorio no lo tiene ni siquiera el definitivo, y es preciso mencionarlo y recalcarlo una y otra vez. El poder evaluar a las designación de autoridad, a las autoridades designadas, es competencia y era competencia exclusiva de Transitorio, entregado por la ciudadanía, nos guste o no. Eso fue lo que cada uno de los ecuatorianos, o de que la mayoría de los ecuatorianos votaron el 4 de febrero del 2018. Y bajo esa premisa, el Consejo de Participación Ciudadana no tiene ni siquiera esa potestad única que se le entregó al Transitorio. Hoy vamos a hacer de fortalecer la institucionalidad. Ese borre todo y va de nuevo, no, por Dios. O sea, esto no es que lo que estuvo ayer fue totalmente malo y lo de hoy es lo mejor. No, hay que fortalecer lo que se hizo bien y que lo que hay que investigar, pero no decir que todo estuvo mal y que se hicieron cosas dentro de la inconstitucionalidad o dentro de la ilegalidad. No fue así. Hay que ir a establecer, yo soy abogada, yo soy una profesional del derecho. No puedo decirles algo que no vaya enmarcado a la Constitución y a la ley. Entonces, usted, con esto cierro, usted no está de acuerdo con que se evalúe lo actuado por el Consejo Transitorio. Yo estoy de acuerdo en que lo que dice la Constitución y la ley se debe de hacer. Y si hay cosas que no estuvieron bien, pues hay que ver. Pero no ir a decir que se van a dar por terminado las funciones de aquellos funcionarios que hoy día ya están posesionados, porque no se puede, porque no es legal, porque no es constitucional. Como yo, que hoy día le estoy diciendo a la ciudadanía, denme la oportunidad
de demostrar en hechos y no en palabras que es posible hacer una transformación social en el país, que es posible fortalecer la institucionalidad del Estado, voy a cometer actos ilegales o inconstitucionales. No puedo. Es que hay que dar el ejemplo para poder marcar precedentes dentro del país y legados a estas generaciones y a las futuras generaciones. Me queda clara su postura, María Fernanda. Le deseamos suerte en esta campaña. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Recordarle que yo soy la segunda candidata dentro de la lista de mujeres en el casillero número 2 y sobre todo que ningún ecuatoriano vaya a ciegas a las urnas, que conozca quiénes somos los 43 candidatos. Muchísimas gracias. Gracias a la abogada María Fernanda Rivadeneira, quien aspira a convertirse en integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 7 de la mañana con 4 minutos. Pausa en la primera.